De verdad, siempre es un privilegio poder estar reunidos y este año no es la excepción. Pues creo que todos afirmarían que el deseo ardiente del cristiano es ser como su Salvador y verle tal como Él es. En Juan 17 Jesús compara la vida eterna con conocer a Dios y a sí mismo. Y por lo tanto, cuanto más conocemos, cuanto más contemplamos a Cristo, cuanto más realmente podemos amarle y ser poseedores de la vida eterna y proporcionalmente seremos transformados a su imagen y semejanza. Pensando en eso, me sorprende hoy en día la actitud antitética que muchas personas profesan, creyendo que es mejor ser ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios y desprecian el estudio de su palabra. Afirman ser cristianos, pero se glorian y se jactan en su ignorancia de las Escrituras, pensando que es la mejor forma de realmente conocer y amar a Dios. Pero si Dios quisiéramos que fuéramos ignorantes, si Dios quisiéramos que no tuviéramos semejante conocimiento de Él, ¿por qué creen que Él nos ha dado semejante revelación tan profunda, tan plena, tan perfecta, en revelarse a sí mismo a nosotros, sus hijos? ¿No fue con el fin de que nosotros pudiéramos conocerle y amarle? Porque nuevamente, no puedes amar a aquel que no conoces. Y por lo tanto, es mediante el conocimiento que nosotros podemos de verdad conocer y amar a Dios. Dios en su sabiduría nos ha dejado su revelación para que nosotros pudiéramos reconocer nuestra condición, conocer su salvación ofrecida mediante Cristo Jesús y realmente amarle a Él, confiando en Él. Y pues les recuerdo, por aquellos que estuvieron hace un año, tuvimos la oportunidad de estudiar un texto precioso en cuanto a considerando a Jesucristo desde Isaías, particularmente mediante lo que se conoce como uno de los cánticos del siervo del Señor. Y es mi intención hoy, y si el Señor permite también su providencia, la próxima semana vamos a considerar lo que se considera como el segundo cántico del siervo del Señor. Entonces pueden ir en sus Biblias a Isaías capítulo 49. Y realmente es de mucha utilidad y de mucho provecho que nosotros podemos considerar y contemplar a Jesucristo desde las profecías del Antiguo Testamento. Es muy importante porque dan evidencias acerca de cuál sería su ministerio terrenal, cuál sería su encarnación, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, caminando entre los judíos hace casi más que 2000 años. Entonces, es apropiado volvernos a Isaías y considerar el siguiente cántico. Y realmente el propósito es para contemplar una vez más la gloria de Jesucristo en Isaías. En esta mañana veremos el siguiente tema, el ministerio inesperado del siervo del Señor. El ministerio inesperado del siervo del Señor. Y hoy veremos en Isaías 49 la gloria de nuestro Señor y Salvador profetizado en su ministerio terrenal para que le podamos exaltar y glorificar. Este estudio tiene un fin y es alabanza. Es reconocerle y exaltarle a Él. Y dado por la profundidad de este cántico que realmente constituye 13 versículos, solamente vamos a poder considerar los primeros 6 versículos, anticipando ver la siguiente y segunda porción en 8 días. Y en este texto veremos dos partes según las divisiones que tiene nuestro texto. En primer lugar, veremos el llamamiento del siervo del Señor y en segundo lugar, veremos el ministerio
del siervo del Señor. Entonces, su llamamiento y su ministerio. Y como ya les he dicho, mi esperanza es que realmente pueden contemplar la gloria de Jesucristo revelada en esta profecía, contemplando y considerando su ministerio tan necesario y al mismo tiempo tan inesperado. Entonces, que este tiempo y este estudio sea como una ofrenda agradable a nuestro Señor, que produce corazones rendidos delante de Él, reconociendo que solamente en Él hay salvación. Leemos entonces Isaías 49, empezando desde el versículo 1. Dice así: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él y que Israel se reúna con Él, porque honrado soy a los ojos del Señor. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice Él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaren de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esta es la palabra inerrante e infalible de nuestro Señor. Oremos. Oh, amado Señor, te damos gracias en esta mañana y te rendimos culto y te exaltamos. Ayúdanos en esta mañana a considerar con ojos abiertos, con corazones sinceros, la gloria de Jesucristo en este ministerio tan esencial que veremos en esta mañana. Ayúdanos a apreciar y a estimar digno e infinitamente sublime aquel que es el siervo del Señor, aquel que hizo lo que nadie más pudiera hacer. Gracias por Jesucristo. Gracias por su venida, por todo lo que Él logró en su muerte y en su resurrección a favor de pecadores. Ayúdanos ahora en esta mañana a verle a Él, a conocerle a Él, a amarle a Él y a glorificarle a Él. A Él sea la gloria, el dominio y el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, veremos el llamamiento del siervo del Señor. Es importante ver este cántico en su contexto más amplio en Isaías. Isaías, la segunda mitad del libro, habla más en cuanto al futuro que la primera parte, concerniente a las cuestiones que estaban ocurriendo dentro de la vida del pueblo que estaban juntamente con Isaías. Pero aquí, justamente antes, el Señor estaba ya profetizando de otro siervo. No el siervo del Señor, pero un siervo también importante en cuanto a realizar los planes divinos. Y su nombre era Ciro. Un rey que sería levantado para ayudar de una forma también inesperada al pueblo del Señor ser libres de un futuro exilio que ocasionaría a Babilonia. Pero mientras que Ciro se encarga de una liberación externa y sociopolítico del enemigo del pueblo de Dios, los babilonios, este siervo
Y este cántico se trata de otra liberación, una liberación de pecado, una liberación de una opresión interna dentro del pueblo. Porque no es que solamente el pueblo se había alejado geográficamente de la tierra prometida, sino que también ellos habían alejado espiritualmente de Dios, su Señor. Y por lo tanto, este siervo es superior por cuanto su ministerio es mayor, es más sublime y más necesario. Entonces, tenemos aún aquí, aunque no lo veremos, una comparación o un contraste entre Ciro, quien ejecutaría su ministerio mediante armas letales, literales de guerra. Pero en comparación tenemos el siervo del Señor, quien se ocupará también con figuras de armas letales, pero su medio será su boca, su medio será sus palabras. No armas de guerra, sino con sus enseñanzas. Entonces, algo que es importante siempre cuando estamos considerando los cánticos de los siervos, del siervo, es asegurar que estamos considerando correctamente quién es el personaje principal. Porque aquí en nuestro texto tenemos un interrogante que se levanta en el versículo 3. Mira conmigo. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel. Aquí es importante considerar quién es Israel. Normalmente cuando leemos el nombre Israel estamos considerando la nación escogida. Estamos concibiendo los judíos, aquellos que eran hijos de Abraham. Pero ¿es Israel la nación como tal que está siendo mencionado aquí o es el siervo del Señor? Pues si miramos más adelante en el versículo 5 podemos ver claramente que no, está hablando a un individuo, a un personaje singular que sí es el siervo del Señor. ¿Por qué? Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Evidentemente, el siervo del Señor, Israel, este nombre atribuido a él, lo vamos a estudiar en un momento, no es igual con la nación de Israel. Aquí estamos viendo el siervo, el Mesías prometido, y cuál sería su ministerio hacia el pueblo del Señor, en pro del pueblo del Señor, para su beneficio. No se deben confundir, hay una distinción marcada. Hay la nación rebelde, conocido en este texto como Jacob y como Israel, pero hay aquel principal en este texto, el siervo del Señor, el escogido de Jehová, el Mesías de Israel, el Cristo prometido y el Hijo de Dios. Entonces nuestro texto se refiere a él. Y es curioso cómo es que se está refiriendo de hecho al siervo, porque no es alguien más hablando del siervo, sino que es el siervo mismo dando un testimonio personal. Por eso habla en primera persona. Mira el texto en el versículo 1, que dice, escuchadme islas y atended pueblos lejanos. Aquí tenemos una exhortación inicial llamando la atención de los oyentes potenciales. El cántico inicia con esta exhortación de una invocación, prestar atención. Escuchadme, ¿quién está hablando? Es el siervo. ¿Y a quién se está refiriendo? A islas. Uno podría pensar que es una personificación hablando a islas, cuestiones inanimadas como si fueran personas, pero realmente es representativa para las personas que ocupan estos lugares en las islas, o en otra traducción a veces dicen costas. Lugares lejanos del pueblo de la tierra prometida. Es lo mismo entonces que está diciendo ahí en este paralelismo con y atender pueblos lejanos. El llamado es presta atención, oigan personas, aquellos que están lejos, no solamente geográficamente, pero aún espiritualmente del Señor, porque lo que eso concierne, mi testimonio personal en cuanto a mi ministerio, les concierne a ustedes, es de valor para ustedes. Y es interesante porque Isaías, hablando como profeta del Señor, ¿a quién estaba hablando? Al pueblo de Dios. Pero aquí,
A diferencia de otras invocaciones y otras llamadas de atención y exhortación para escuchar que el Señor mismo da a su pueblo, aquí está mencionando a lugares más lejanos, demostrando cuál sería este ministerio inesperado, que no solamente tiene que ver con los judíos, sino que además hay una anticipación que los gentiles serán benefactores. El Señor me llamó desde el seno materno. El texto sigue, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. El siervo sigue hablando de su propio testimonio y ahora está dando unas evidencias en cuanto a su llamamiento. Aquí podemos ver lo que se podría considerar como la naturaleza del llamamiento del siervo del Señor. ¿Quién llama al siervo? ¿Es el pueblo de Dios? ¿Son aquellas naciones lejanas? ¿Es sí mismo proponiéndose para este ministerio? ¿Quién es que le está llamando? El Señor me llamó. Entonces estamos viendo la naturaleza del llamamiento, que es un llamamiento divino, que el Señor mismo es quien le propone, le estipula, le eleva a este cargo, a este ministerio. No es algo que Él tomó para sí mismo, sino algo dado, algo pensado por Dios mismo, una autorización divina para hacer su ministerio, una comisión celestial para aquel siervo. Pero además aquí en este texto se puede notar algo desde la temporalidad del llamamiento. No solamente el Señor me llamó, sino también desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Nos recuerda a dos otros personajes quienes también recibieron semejantes ministerios desde el vientre. Jeremías, Pablo, dos siervos del Señor, un profeta del Antiguo Testamento y un apóstol del Nuevo Testamento. Ambos apartados y consagrados para realizar semejantes ministerios a favor del Señor. Entonces uno podría pensar que el llamamiento del siervo del Señor es desde su concepción, desde su nacimiento, pero es lo que el texto nos está diciendo, sí, pero además el texto está implicando algo más sublime. ¿Cuándo fue esta profecía? ¿No fue unos 700 años aproximadamente antes del nacimiento y la venida del Mesías? Sí. Y por lo tanto, ¿no fue aún desde antes de su concepción que el llamamiento divino le había llegado al siervo del Señor? Sí. Por lo tanto, podríamos considerar que es algo muy temprano, pero aún hay un texto muy hermoso que muestra que este llamamiento divino para el siervo del Señor es aún antes de la creación. Un llamamiento eterno para realizar semejante labor, semejante ministerio. En 2 Timoteo 1:9 el texto dice, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito, es según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Algo que no podemos ni siquiera reconciliar con nuestra existencia temporal que siempre lleva de un punto en el presente a un punto en el futuro y ya cuando es el futuro en el presente ya es pasado. Pero aquí algo hermoso en cuanto a cuando el siervo fue llamado. Desde el seno materno, sí, pero aún desde antes. Y aún desde antes de la profecía de Isaías, desde la eternidad. Y eso es importante porque hay algunas personas que piensan que este plan de redención que el Señor consideró con el Hijo es algo que fue por reacción a ver la desobediencia de Adán y Eva, que fue un plan B. La Escritura no habla de plan B, la Escritura habla del plan divino, de la voluntad secreta
que el Señor mismo había propuesto en sí mismo, en su sabiduría, desde la eternidad. Y aquí es hermoso considerarlo. Pero además el texto sigue en el versículo 2 y nos muestra de algún equipamiento en cuanto a este llamamiento. Ha hecho mi boca como espada, en la sombra de mi mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Aquí estamos notando algo en cuanto al contenido y el equipamiento del siervo del Señor. ¿Cuál sería este ministerio? Sería un ministerio, podríamos llamarlo, profético. En cuanto a que el siervo sería un profeta para Dios. Un profeta sin igual. El lenguaje es paradigmático por un rol de alguien que está hablando, empleando su boca, utilizando sus palabras con el fin de comunicar un mensaje. Y obviamente no es un mensaje de sí mismo, es un mensaje de Dios, un mensaje del Señor. Y aquí dos figuras, dos expresiones, y aún demostrando cómo el Señor mismo es quien está equipando al siervo. En primer lugar, ha hecho mi boca como espada afilada. Me ha hecho también como saeta escogida. Dos símiles, dos comparaciones. De esta forma, el Señor me ha equipado, me ha capacitado para hacer esta labor. Y esta es una ilustración que seguramente ustedes han escuchado. Ya también, más al futuro, veremos en Apocalipsis capítulo 1, cómo la boca del Señor es comparada como una espada aguda de dos filos. Y aún podríamos considerar cómo no solamente la boca de Jesucristo es comparada con una espada de doble filo, sino también la palabra del Señor, en Hebreos 4:12. Entonces, todo eso está mostrando la capacidad del siervo del Señor para hablar, pero además simbolizando poder, dominio, autoridad. Ambas imágenes hacen surgir la idea de armas ofensivas, comparándose en forma con Ciro, con sus armas de guerra, pero de otra manera, de otro método, porque tiene otra clase de ministerio. Todo está apuntando para que este siervo pueda comunicar con fuerza el mensaje de Dios, equipado perfectamente para semejante labor por el Señor mismo. Y esto también es a diferencia de una inhabilidad que hemos visto desde el inicio prácticamente de Isaías. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías al ver la gloria y la santidad del Señor en Isaías 6? ¿Qué exclamó? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Habito en medio de un pueblo de labios inmundos. A diferencia incluso de todo el pueblo y aún del profeta escogido del Señor, Isaías mismo, este profeta, el siervo del Señor, será plenamente y perfectamente equipado para cumplir su ministerio. Aquí es algo que se conoce como el oficio profético de Jesucristo. Jesucristo, cristológicamente hablando, ocupa tres oficios. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Y aún aquí estamos viendo un inicio, una prueba por lo menos de cuál sería la capacidad de su ministerio profético a favor de su pueblo. En su ministerio terrenal tiene otra capacidad y otra eficacia, pero ahora como el profeta del Señor, Él tiene una habilidad increíble para hablar a su pueblo hoy. Y lo vamos a considerar un momento, pero aquí podemos considerar, por ejemplo, las palabras del autor de Hebreos. Hebreos 1 al 2, él dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuál es
la mejor revelación que el Señor ha dado a los hombres? ¿No es la encarnación de Cristo Jesús? ¿No es la venida de Jesús? Dios con nosotros, Dios encarnado y ahora hablando a los hombres. En muchos otros momentos, claro, los profetas hablaron las palabras de Dios, pero ahora Dios mismo hablando su propia palabra. Y por eso el autor de Hebreos puede hablar tan enfáticamente. Dios habló tiempo pasado y Dios ha hablado también enfático, algo exclusivo de aquel tiempo. El ministerio del Hijo sin igual en cuanto a su habilidad de hablar la verdad de Dios, por cuanto es Dios. De todos modos, aquí es bueno considerar la perfección, la habilidad sin igual de Cristo de hablar y proclamar y predicar. Y eso es lo más hermoso. ¿Para qué vino Cristo si no fue para predicar? Un dicho muy común entre los puritanos: Dios tuvo un hijo y le hizo predicador. Este es su ministerio, de predicar, de proclamar, de emplear sus palabras para exponer y abrir los corazones de los hombres, desnudarles delante de los ojos del Señor para demostrar que no son justos, no son santos, son enemigos y necesitan arrepentirse. Eso es lo que Cristo hizo desde el inicio de su ministerio, predicando el reino de Dios, proclamando el Evangelio y pidiendo que los hombres se arrepintieran de sus pecados. La misma voz que creó el universo hablando a sus criaturas. El siervo con una habilidad incomparable. ¿Cuántas veces las palabras del Señor dieron justamente en el corazón de sus oyentes? ¿Cuántas veces los hombres podrían identificar? Es como si Él estuviera hablando directamente a mí. Y aún en el encuentro con la mujer samaritana, ella puede decir a todos los hombres, sin vergüenza, sin pena: ven, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y eso no es lo mismo que Cristo está haciendo hoy en día mediante la predicación de su palabra, como lo hizo en su ministerio terrenal, aún mediante la eficacia de la predicación y por la obra del Espíritu Santo. Él sigue tirando sus flechas. ¿Cuántas veces ustedes han estado en prédicas y piensan: me está hablando a mí? No es la habilidad del predicador, es por la obra, el ministerio de Cristo Jesús, tirando flechas a sus conciencias, tirando lanzas a sus corazones, traspasándoles con el poder de su palabra, haciéndoles caer en cuenta que hay un Dios que ve. Y hay un Dios que está enseñando de una forma que ni siquiera podemos concebir, pero lo hizo en su ministerio terrenal. Palabras poderosas de Cristo Jesús, llegando siempre a los corazones de los hombres, a veces para traerles al arrepentimiento y en otras ocasiones para endurecerles, para odiarle y para más tarde crucificarle. Sin embargo, aquí vemos algo inesperado del ministerio de Cristo. Sí, ha hecho su boca como espada afilada. Sí, ha hecho también al siervo como saeta escogida. Pero en los dos lugares dice: en la sombra de su mano me ha escondido, en su aljaba me ha escondido. De algo inesperado, Cristo es escondido por Dios mismo. Y eso es algo que podríamos considerar en el inicio del ministerio de Cristo. Porque sí, su ministerio tuvo lugar desde aproximadamente los 30 años. Nos explica Lucas. Pero ¿qué pasó por los primeros 30 años? Nadie
sospechó nada? Y la respuesta es no. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y su madre con nosotros? ¿Por qué? Porque de alguna forma Cristo no podría arrancar su ministerio hasta que su hora llegara. En el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto, Cristo vino, nacido de una mujer bajo la ley. Pero eso es en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su encarnación. Pero su ministerio no arranca sino hasta que su hora llega. Y posiblemente tiene que ver en cuanto a la audiencia activa que Cristo tiene que hacer para cumplir con toda justicia, para ser el hombre perfecto, el segundo Adán que guardó toda la ley con el fin de otorgarnos su justicia perfecta. No es que Cristo siempre fue escondido en su ministerio, por supuesto que no, pero en alguna forma inesperada. Él no llegó desde los 5, 6, 10, 12 años proclamando, sino desde los 30. Aquí es algo misterioso y donde tenemos que decir Dios es sabio, Dios es bueno por hacerlo de esta forma. El texto continúa en el versículo 3. Después de hablar de su equipamiento como su ministerio profético y cómo este ministerio inesperadamente fue ocultado por un tiempo. Y en el versículo 3, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Aquí podemos notar algo, una relación íntima que el siervo del Señor tiene con el Señor. Dios mismo está hablando ahora. Ya no es solamente el testimonio, aunque sí, es el siervo recordando lo que le había dicho, pero ahora estamos viendo las palabras del Señor a su siervo, afirmando, tú eres mi siervo. En base a este llamamiento que te ha hecho, en base a la capacitación que te he dado, tú eres mi siervo, Israel. Curioso, llamar al siervo del Señor Israel, posiblemente haciendo referencia como a pesar de que Israel nunca ha sido fiel, a pesar de que Israel siempre ha fallado y ha transgredido y ha retrocedido en cumplir el pacto, tendremos uno que sí andará en plena obediencia y cumplirá lo que Adán nunca pudo cumplir. Y será Israel perfecto en representación de su pueblo. Es en Él, en el siervo del Señor, en este siervo que el Señor mostrará su gloria. Y esto es algo que se ve. Eso es lo que Juan habla de en su Evangelio, en Juan 1:14. Juan hace mención de esta realidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es algo repetido en el Evangelio de Juan, hablando acerca de la gloria que Él está manifestando, la gloria de su Padre, la gloria que Dios mismo había prometido mostrar y manifestar su gloria mediante Él. No entendido, no comprendido por los judíos, pero de cualquier forma manifestada. Evidencias innegables que Dios le había enviado y que Dios le estaba sosteniendo en su ministerio. Es en y mediante el siervo del Señor que se ve la gloria del Señor. Ese es el primer punto, el llamamiento del siervo del Señor. Pero en segundo lugar, consideramos aún más ahora el ministerio del siervo del Señor. En el versículo 4. Y yo dije, ahora todavía estamos continuando con el testimonio del siervo. Y yo dije,
en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Qué? ¿Alguien estaba esperando esto? El siervo del Señor, aquel llamado divinamente, apartado, llamado desde la eternidad, plenamente capacitado para realizar este ministerio. Palabras poderosas, lanzando saetas, lanzando flechas, una espada aguda, escogida, y él puede decir, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Empezando, aquí vemos un ministerio inesperado, algo que no hubiéramos anticipado, una vanidad aparente del ministerio del siervo del Señor. ¿Por qué? Porque si el siervo es tan perfectamente equipado, ¿por qué él puede decir y confesar semejante vanidad, semejante frustración? Y solamente tenemos que empezar a pensar, 3 años predicando, 3 años predicando, pensando en el ritmo de ministerio que Jesucristo se llevó a cabo. ¿Una predicación cada semana? No. ¿Una cada día? No. Múltiples enseñanzas todos los días, a menos que él se podría escapar, a menos que él podría huir para estar encima o por una montaña. Solamente solo para reposar su cabeza en el barco durante una tormenta. Puedes imaginar la cantidad de horas que él gastaba, la cantidad de enseñanzas que las personas oían, y cada vez sus enseñanzas llegando como lanzas, como saetas a sus conciencias, a sus corazones. Y aún él puede decir, en vanidad he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Por qué? Toda su predicación, todas sus proclamaciones, sus exhortaciones, sus advertencias, sus parábolas, sus historias, sus confrontaciones, sus sermones públicos y sus enseñanzas privadas, ¿por qué todo se puede decir que fue en vanidad? Hay algo que es horrible en cuanto a los hombres y es lo que se conoce como una inhabilidad moral. Los hombres pueden escuchar enseñanzas y pueden decir es cierto, es correcto, es cuerdo, pero hay una inhabilidad moral que les incapacita para realmente ser transformados por medio de la enseñanza. Y por eso Juan puede decir en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cristo llegó a su pueblo, estaba no solamente dispuesto, sino que de hecho, de facto, les estaba predicando. Puedes imaginar miles de personas escuchándole, siguiéndole, pero ¿con qué fin? ¿Cuál fue realmente el resultado? Hablando globalmente, hablando genéricamente del ministerio de Cristo, resultó en que los mismos que le oyeron le crucificaron. Resultó en que ellos le odiaron, le aborrecieron. En Juan 3:19 podemos considerar por un momento por qué esta hostilidad, por qué este rechazo y esta frustración aparente del ministerio del siervo del Señor.
En Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y aquí, ten en cuenta, no estamos hablando de idólatras, no estamos hablando de gentiles, no estamos hablando de los bárbaros. Estamos hablando de judíos, aquellos que se jactaban de la ley, que creían que tenían la verdad en sus manos. Ellos eran aquellos que amaban más las tinieblas que la luz. Y por lo tanto, Jesucristo, el siervo del Señor, Él puede confesar si fuera: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Quién hubiera esperado esto del siervo? De gastar su vida en un ministerio y al final, ¿quiénes realmente se mantuvieron fieles con él hasta el fin? Unas cuantas mujeres, su madre y Juan. Todos los demás huyeron. Y solamente es después de su resurrección y en un ministerio antes de su ascensión, donde confirmaba a sus discípulos, y aún al final, ¿cuántos discípulos Jesucristo había reunido en 3 años? Más o menos. ¿Unos 120? Es importante siempre la palabra pero en las Escrituras. Y aquí tenemos otro pero muy importante. Leemos el versículo 4 para entenderlo. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Entonces, ¿el siervo está quejando? ¿El siervo está reclamando? La respuesta es no, definitivamente no. Está hablando la verdad, pero podríamos concluirlo de esa forma, de una manera objetiva, simplemente contando los resultados externos. Pero tenemos que recordar la eficacia. La eficacia de un ministerio no se mide en resultados externos o aparentemente externos. Aquí el siervo podría confesar con seguridad: mi derecho está en el Señor. Aquí la idea que está siendo comunicado es mi seguridad, mi confianza, pero mayormente mi derecho legal, mi decreto, mi seguridad legal está en el Señor. Estoy contento con mi ministerio, porque ¿quién es aquel que me llamó? El Señor. ¿Y quién es el que aprobó el ministerio? Es el Señor. ¿Y quién es el que le equipó? Es el Señor. Y de la misma manera, aquel que puede poner un sello de aprobación sobre su ministerio es el Señor. ¿Qué confesión de confianza? Y de alguna forma u otra, de pronto, pensando en lo que Pablo dice a los Corintios, no, nuestra labor en el Señor no es vano. Porque ¿quién es el que sostiene la obra? Tanto del Mesías como de su pueblo, es el Señor. Y por lo tanto, al final, el siervo puede confesar y estar seguro, y mi recompensa con Dios. A pesar de que externamente hablando no hay evidencia, habrá de todos modos una recompensa proporcional a la obra realizada. El siervo del Señor ha sido fiel. El texto sigue en el versículo 5, y ahora vamos a ver algo que dice el Señor mismo. Y ahora dice el Señor. Hay un paréntesis, una idea que tenemos que considerar.
el que me formó desde el seno materno, todavía hablando el siervo, para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Aquí se puede ver el propósito del ministerio del siervo del Señor. El Señor inicia recordando, o más bien el siervo recordando quién es Él que lo ha formado, lo ha equipado para este ministerio, desde cuándo ha sido incluso este llamamiento desde el seno materno para ser su siervo. Está recordando elementos anteriores, pero ¿con qué fin? ¿Con cuál propósito? El siervo del Señor tiene un rol crucial para hacer lo que nadie más podría hacer, para lograr la voluntad del Señor, para que su voluntad sería prosperada en su mano, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. El propósito del siervo es simplemente volver a Israel a su Señor. ¿Esto es algo nuevo del Antiguo Testamento? De ninguna manera, de ninguna forma. Es algo repetido, es algo constante, casi hasta innecesario, que tenemos que recordarnos una y otra vez que Israel tiene que regresar al Señor. Pero esto es realmente la disposición del corazón de toda la nación de Israel: abandonar, huir. Esto es lo que se puede ver evidentemente en un texto muy conocido en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Eso no es nada nuevo, pero definitivamente es algo que tiene que ser resuelto, algo que tiene que haber solución, donde finalmente el pueblo amado del Señor volverá para estar con Él para siempre. No más para abandonarle, no más para huir tras ídolos falsos ni dioses paganos. Y eso es curioso, porque cada vez que leemos el Antiguo Testamento y miremos y consideremos a Israel, a su falta de fe, a su incredulidad, a su idolatría, ¿quiénes tienen la tendencia de pensar, qué malos los judíos? O quienes piensan, yo soy tan agradecido que no soy como ellos. Pero, ¿es verdad? ¿No puedes identificarte a ti mismo con los israelitas? ¿No puedes ver un poco de tu propia actitud y bipolaridad con el Señor en a veces sí y a veces no? Porque realmente, si queremos confesarlo o no, tendemos a ser como los judíos. Tendemos a ser como aquellos que se van y se vuelven, y se van y se vuelven. Y aquí viendo el propósito del siervo del Señor en hacer volver al pueblo amado. Eso es tan importante. Y es algo además crucial de entender. Aquí no es la idea de hacer volver al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya lo hemos hablado. ¿Quién es el siervo que hará volver al pueblo escogido a su tierra? Es Ciro. Ciro será aquel siervo del Señor, aquel medo persa que hará volver al pueblo escogido a su tierra prometida. Pero ¿cuál es el propósito del siervo del Señor? Hará volver espiritualmente al pueblo amado a su Señor. Y eso me hizo pensar en que muchas veces tenemos unas ideas equivocadas
Porque ¿cuántas veces hemos pensado que aquel familiar o aquel amigo solamente necesita regresar a la iglesia, pensando que la iglesia, la eclesía es como una especie de tierra prometida? Y mientras tanto que están en la iglesia, reuniendo, asistiendo, todo va a estar bien. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es esta forma de pensar? ¿No sería equivocado pensar que si simplemente estás asistiendo a la iglesia todo va a ir bien? No. Asistiendo a la iglesia no te hace cristiano, como ocupando un lugar en un garaje no te hace carro. Simplemente por estar aquí no significa ni implica un nuevo nacimiento. Y por lo tanto, nuestras oraciones no deberían ser que vuelven a la iglesia meramente, externamente, como algo que nos da paz a nuestras conciencias, sino que debería ser que vuelven al Señor. Que realmente vuelven al Señor. Y es una pregunta retórica para ustedes. ¿Quiénes aquí, aún ocupando una silla, están todavía lejísimos de Dios, huyendo de Él todos los días? Fingiendo, aparentando ser moral, aparentando para yo no sé qué, suavizar la conciencia, para apaciguar las acusaciones de Satanás. Pero el siervo vino para hacer que Jacob vuelva a él, al Señor, y que Israel se reúna con él, verdaderamente, ocupar su lugar, no meramente en la tierra prometida, aunque no podemos negar la importancia que tiene que ver con las profecías, pero realmente con corazones rendidas ante el Señor, salvos por gracia. El texto sigue al final del versículo 5, dando una explicación. ¿Por qué? Honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Tiene este propósito para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, y con esta explicación, porque honrado soy a los ojos del Señor. De tal grado tiene dignidad el ministerio del siervo del Señor que él será honrado delante de los ojos del Señor. Y eso nos hace pensar simplemente en el inicio del ministerio terrenal del siervo del Señor, de Cristo, cuando Dios le dijo, y aún a los testigos que estaban ahí, este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido, honrándole, dando evidencia, dando testimonio, para que todos los presentes oyeran extrañamente una voz del cielo y dieran cuenta de quién estaba delante de ellos. Nadie más ni nadie menos que el Mesías prometido. El siervo del Señor es honrado ante el Señor, y además hay un reconocimiento, el reconocimiento de que Dios ha sido su fortaleza, que Dios es quien le está sosteniendo, y evidentemente solamente contemplando el versículo 4, la vanidad aparente de su obra, gastando sus fuerzas en aparentemente nada, es muy esencial que Dios le fortalecería en este ministerio. Pero ahora, al final, tenemos el versículo 6, y es importantísimo en este texto, y es realmente lo más inesperado, anticipado en el versículo 1, y algo que de hecho está siendo repetido en Isaías y aún en el primer cántico del siervo, en Isaías 42. No solamente los judíos serán benefactores del ministerio del Mesías, habrán otros también. Dice él, finalmente vamos a escuchar
al Señor hablando. ¿Y qué dice? Primeramente dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaren de Israel. Inicialmente tenemos una repetición más del propósito del ministerio del Mesías, del siervo del Señor, que Él va a levantar las tribus de Jacob, va a restaurar a los que quedaren de Israel. Hablando en otra forma, haciendo volver a Jacob al Señor y haciendo reunir una vez más a Israel con el Señor. No es nada nuevo, es algo que ya ha sido estipulado, algo que ya ha sido explicado. Lo que es sorprendente es lo que viene a continuación. Y tienen que recordar que en muchos lugares eso no ha sido algo tan expuesto, algo tan anticipado, por lo tanto es algo inesperado. Desde Génesis 12, 1 al 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí hay un anticipo de cuál sería la forma en que Dios va a realmente bendecir a todas las naciones. Algunas pueden pensar que simplemente son bendiciones materiales, pero no las bendiciones espirituales que ocuparon o tenían los judíos. Pero aquí, con más claridad, vamos a ver que el Señor no ha dejado al resto del mundo a la deriva, sino además para ellos hay esperanza. Al final del versículo 6, también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. No sé si para ti estas palabras son normales, son sin importancia, pero debería ser algo que te causa gran gozo. Quienes aquí no son judíos, quienes aquí son aquellos pueblos lejanos, de gentiles, de bárbaros, hasta la Escritura dice, y nos han llamado perros, viles, despreciados. Y aquí estamos viendo algo que no era anticipado, algo que no era necesariamente tan abiertamente revelado. Y aquí estamos viendo que el Mesías, el siervo del Señor, no solamente fue enviado a favor del pueblo escogido del Señor, sino además para las naciones. Además para aquellos idólatras, ignorantes y enemigos del Señor. Nosotros también seremos aquellos alcanzados por su ministerio. Y realmente, qué bondad tan inmerecida. ¿Qué han hecho las naciones para ameritar su salvación? Mira todas las naciones que nunca han tenido ningún impacto del Evangelio y son los pueblos y las gentes más bárbaros, caníbales, inmundos, impuros. Hasta lo han llamado bestias, salvajes. Y aún el Señor tendría y ha tenido y tiene y tendrá misericordia sobre ellos. Ellos no serán excluidos del ministerio del siervo del Señor. Ellos serán alcanzados. Y eso es lo que ya se ha visto incluso en Isaías 42, el primer cántico del siervo del Señor. Isaías 42, versículo 6. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y eso es algo que Jesús mismo se apropia en Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo realmente es precioso. Considerando que nosotros, aquellos gentiles, no merecíamos su misericordia, su favor, su inclusión en la eficacia de su obra. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, muchas veces es tan normal para nosotros que ya hemos sido incluidos, que al leer nuestra inclusión no nos hace pausar y decir gracias. ¿Qué puedo decirte? Gracias, porque aún hasta los confines de la tierra, hasta Cali, Colombia, ha llegado semejante salvación. Y hace poco llegó esta salvación aquí. ¿Cuántos cientos de años los habitantes de las Américas padecieron sin semejante conocimiento? Y nosotros gozamos y disfrutamos de tener el Evangelio predicado a nosotros. Esta figura de ser la luz de las naciones habla de esta pureza, esta santidad de Cristo. Él es el luminar que realmente hace huir las tinieblas. Es algo purificadora, algo que santifica. Él es purísimo sin comparación y santo sin mancha. Él es luz. Y no sé si ustedes han sido afectados o más bien alcanzados por esta luz. Pero si tú sabes que no, si tú sabes que no siento amor, no siento agradecimiento para aquel siervo del Señor, tú no estás en Cristo. Los afectos hacia donde está inclinado tu corazón demuestra claramente quién es tu Señor, dónde reposa tu confianza. De verdad, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde se inclina todo lo que tú eres? ¿Es aquel que es la luz del mundo o es aquel que son tinieblas? Están aquí y el ministerio profético de Cristo sigue lanzando saetas escogidas a tus corazones y tus conciencias. Pero todavía hay inhabilidad moral que no permite que algunos aquí oyen, ni vean, ni aman, y por lo tanto odian la luz, amando más las tinieblas. Y aún si tú estás en Cristo y tienes todavía esta lucha con las tinieblas, amándolas, arrepiéntese una y otra vez. Y para aquellos que no aman a Cristo, claman a Él una y otra vez hasta que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones, hasta que Él es hermoso. Y realmente el mayor tesoro que usted puede tener en este mundo. Él es el siervo y Él es perfecto y en nadie más hay salvación. Acudan a Él todos los confines de la tierra y sean salvos de la ira del Señor. Oremos. Oh amado Dios, qué regalo tan inmerecido que has enviado a tu amado Hijo para alcanzar a los gentiles. Perdónanos, Señor, por no adorarte como debemos.
Tú eres más glorioso de lo que hemos entendido. Era una poca cosa para que tú salvaras meramente a los judíos y por lo tanto, debido a la dignidad y la gloria de tu ministerio, también alcanzaste a todas las naciones. Ayúdanos a meditar en esta verdad y agradecerte. Gracias, Cristo. Gracias por tu obra de salvación que alcanza al más vil pecador. Gracias porque aun cuando éramos tus enemigos, moriste para alcanzarnos, no habiendo hecho nada bueno, ni preveniendo que haríamos algo bueno, salvaste a nosotros. Qué amor tan grande, qué amor sin igual. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.